Hola, bienvenidos a Comunal Podcast. Hoy tenemos a dos grandes invitadas que para mí hacen una labor espectacular y que llevo siguiendo desde hace pues ya muchos años. Ellas son Mercedes y Raquel, quienes son cofundadoras de La Cana y de Proyecto Libertad, un proyecto increíble de reinserción social que emplea a mujeres privadas de la libertad. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros, Rach, Merche. Pues bueno, ahora sí, platíquenme cómo empieza ese camino hacia pues trabajar con mujeres privadas de la libertad. Bueno, empieza desde hace ya muchos años, yo creo que más de 12. Somos 4 socias, 3 somos abogadas, Merche es psicóloga, y empieza, yo siempre quise ser penalista, o sea, siempre en mi cabeza fue, voy a ser penalista y eventualmente me voy a dedicar a causas justas, ¿no? O sea, a ayudar a mujeres o a hombres privados de la libertad que estén encarcelados injustamente. Y entonces, dentro de la carrera de Derecho, un maestro nos dijo, ¿quién quiere ir a la cárcel a dar asesoría jurídica? Punto extra al que se anime. Y nos apuntamos, fuimos, me acuerdo perfecto, fue en el penal de Barrientos. El penal de Barrientos tú llegas y es una montaña, entonces es un penal conocido mixto, mal llamado mixto, porque no es que estén juntos hombres y mujeres, sino que en el mismo espacio, en el mismo terreno, de un lado están los hombres y escogen un espacio muy chiquito para las mujeres. En México la población penitenciaria del 100%, solo el 6 son mujeres. Entonces tú imagínate, o sea, 1,500 internos hombres y solamente 300 mujeres en un espacio muy chiquito. Y Barrientos en especial, las mujeres están hasta arriba. Entonces yo me acuerdo que entras y empiezas a subir. Para empezar, desde el cateo te ponen sellos. Yo veía por un lado una fila enorme de hombres, una fila enorme de visita para los hombres y una muy cortita para las mujeres. Entonces desde ahí como que este contraste en donde toda la visita estaba destinada a los hombres, muy poquitas visitas para las mujeres. Llegamos, un olor muy particular, horroroso. Me acuerdo que pusimos unas mesitas y en ese momento yo muy nerviosa porque yo decía, iba como en tercer semestre, o sea, ¿qué sabía en ese momento? Nada. Entonces yo estaba muy nerviosa de qué les voy a decir o cuál va a ser la asesoría que yo a estas alturas les puedo dar. Y cuando se empiezan a acercar las mujeres, lejos de una asesoría, era más un tema de querer platicar, contar un poquito de sus historias, los contextos. Y me acuerdo perfecto que ese día salí de la cárcel y dije, es que tengo que hacer algo porque nadie te platica de esto, ¿no? O sea, todo lo que ves en las películas, en la tele, en las noticias, por 100, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo muy impactante. No empezamos como La Cana formalmente como es hoy, empezamos llevando actividades recreativas, conociendo un poquito más a la población. Nos abrieron las puertas porque el director de la carrera nos presentó al director de Reinserción Social del Estado de México y me acuerdo perfecto que hoy sigue estando ahí esta persona con la que nos entrevistamos, que ha sido un gran aliado desde que empezamos. Nos decía, ok, o sea, les doy permiso para que entren a Barrientos todos los fines de semana, pero con el compromiso de que se tienen que quedar 6 meses. Y me acuerdo que yo dije, perfecto, o sea, qué buena noticia. Pero él estaba acostumbrado que la gente llegaba a las cárceles y a los 2 días obviamente salía corriendo, ¿no? Está lejos, está feo, o sea, es complicado el acceso, entonces pues la gente acaba abandonando, por más buena que sea, pues sí acaba abandonando, desertando lo que tenía en mente. Entonces cuando a mí me dijeron 6 meses dije, perfecto, o sea, de aquí soy. Y así empezó. ¿Y tus papás qué te decían, pues estando tan chavita, yendo hasta allá, trabajando, ¿no? Porque tenemos ese tabú, obviamente, pues de los delincuentes, de las personas privadas de la libertad y de toda esta maldad, entre comillas, que hay en estos lugares. Con mi familia viví una dualidad muy extraña porque como que por un lado el hecho de yo ir a las cárceles los sábados a llevar actividades recreativas, mi mamá lo veía como ok, ¿no? Como ay, qué linda. Pero por otro lado ya estaba en un despacho de puro penal, Nazar, en donde me formé y que agradezco y siempre estaré agradecida, sobre todo con José Luis Nazar. Él era un problema para mi mamá el que yo estuviera en ese despacho, porque pues cómo mi hija va a ir todos los días a la cárcel, cómo va a estar todo el tiempo en ministerios públicos, y después dejo este despacho y sigo con La Cana. Entonces mi mamá es como, ok, o sea, ya entendí, o sea, da igual el despacho, lo que tú quieres y a lo que a ti te gusta es la cárcel.
Y yo, efectivamente, entonces sí me costó trabajo con mis papás. Al final yo creo que para cualquier padre ver a su hija sola en un penal, pues no es como que lo que más te gusta o vas a aplaudir, pero gracias a Dios al final acabé teniendo el apoyo de los dos. Y pues mi condición era avísame cuando entras, avísame cuando se salga, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Ya voy a llegar a Ecatepec, entonces me reporto saliendo. Y así funcionó. ¿Y tú, Merche, cómo es tu primer contacto con el sistema? Y bueno, aquí platican de esta vocación, ¿no? Que te sale desde el momento en que pues, pisas la primera experiencia. Creo que para mí fue distinto porque yo soy psicóloga y conocí a Raquel justo por una prima en un viaje y me contó que estaban yendo. Soy psicóloga, pero soy muy creativa, me gustan todas las manualidades, todo lo que tenga que ver con diseño. Y estaban haciendo productos y dije, yo quiero ser voluntaria, ¿no? Creo que siempre me gustan los proyectos sociales y siempre supe que quería dedicarme a algo similar. En ese momento entré a psicología pensando en trabajar con niños y niños que habían vivido violencia específicamente, ¿no? Entonces fui de voluntaria a la cárcel y ahí me quedé. O sea, literalmente también iba como a la mitad de la carrera, tenía otros planes y no se hicieron. Creo que me clavé muchísimo con las historias, con lo que pasa dentro de la cárcel y empecé a ir como de voluntaria. Yo en ese momento no tenía trabajo, estaba empezando como a estudiar y creo que para mis papás fue como es otro voluntariado más de Merche o otra idea, como que soy muy intensa y siempre estoy metida en cosas y nada más. A mí me preocupaba que no se preocupaban, al revés, ¿no? O sea, yo iba en mi coche sola a Ecatepec y soy muy confiada y era como de, bueno, nos vemos al rato. Y ya, como que había como mucho esa libertad y afortunadamente también siempre hubo muchísimo el apoyo, ¿no? O sea, creo que si no me hubieran como apoyado a seguir como esto, probablemente hubiera acabado en otro lugar. Y son historias que te mueven, ¿no? Yo intenté como involucrarlos desde el principio, ¿no? Y que vinieran a los eventos, que mi hermana, que también es psicóloga, a lo mejor se involucrara como con los casos de los niños. Y ha sido difícil porque creo que sí es de repente una población donde pues claro que da miedo, ¿no? De repente te vas sola tú en tu coche, a lo mejor a Ecatepec, una zona donde es complicada y no necesariamente estás como segura, ¿no? Sin embargo, yo creo en el karma en ese sentido y creo que cuando haces las cosas bien también te pasan cosas buenas. Nunca me he sentido desprotegida, nunca me he sentido vulnerable, nunca me he sentido violentada en la cárcel, nunca. Desde el día 1, para mí me acuerdo, fui con Raquel a Barrientos, ni siquiera lo pensé, como voy a ir a la cárcel o cuál era la expectativa que tenía. No sé por qué me sentía muy segura con Raquel. y ya, y nada, o sea, fue como... No sé por qué lo dices. No sé. O sea... Pero fue algo increíble, o sea, como que es algo muy distinto. Realmente creo que no tenía un prejuicio sobre lo que iba a vivir ahí, pero sí fue un impacto ver como las malas condiciones en las que estaban las mujeres, ver a niñas y a niños en la cárcel y ver las pocas actividades, fue como nadie está volteando a ver esto. Justamente Barrientos estaba a 20, 25 minutos de mi casa, ¿no? Entonces es una realidad como tan cercana y que nunca había volteado a ver y creo que sin duda empezó como un voluntariado, voy a empezar a ir, yo me acuerdo que todas son como 2 años más grandes que yo, entonces ya tenían como un trabajo, yo iba entre semana a veces a ver la producción y aquí me voy a quedar, o sea, no me puedo ir como de esta realidad, que creo que cuando la conoces difícilmente te puedes dar la vuelta y ignorar. Y lo acabas de decir, creo que todos vivimos siempre en un prejuicio constante en todo, no solamente con temas de la cárcel, pero pues cómo logras cambiar ese prejuicio hacia la gente con el trabajo y conociendo las historias, cómo se ven las historias de estas mujeres, ¿no? Porque muchas veces, y lo decía Raquel también al principio, quiero luchar por esas que son inocentes o por esas que pues tal vez no tuvieron un juicio adecuado, pero ¿cómo se ven las mujeres con las que trabajan en la cana? Y creo que esa parte es importante, ¿no? Claro que hay un tema de inocencia, pero también hay un tema de contexto, donde muchas veces desde el privilegio no puedes ver qué fue lo que ellas vivieron o por qué ellas están en esa situación y tú no, ¿no? Y creo que para nosotras esa parte fue muy clara, sí, a lo mejor justamente platicaba hace rato, para mí una historia que me marcó mucho yo estaba dando como un taller de psicoterapia de arte y justo una chava pocos años más grande que yo empezó a contar que pues a ella su hermano la empezó a vender desde que tenía 3 años por 15 pesos, ¿no? Y para mí pues creciste con un valor de 15 pesos.
yo crecí en una realidad totalmente distinta y por eso mi contexto hoy es otro. Ella a los 10 años consumía alcohol, a los 13 años se drogaba. Cuando yo la conocí, que tendría pues 32 o por ahí, en esa época tenía 7 hijos de diferentes papás. Tenía el cuerpo marcado como ganado porque la habían marcado en los pues, 2 lugares en los que había trabajado y sí, a lo mejor era culpable de un delito, pero ¿qué oportunidad tuvo o dónde estuvimos cuando esa niña estaba siendo violentada todos los días? Entonces, más allá de un tema de inocencia o de culpabilidad, es un tema de oportunidades, de contexto y de que si queremos hacer algo distinto, ¿no? Y que tener un país diferente, tenemos que voltear a ver también eso, no solamente lo que está en la cuadra de tu casa, ¿no? Oye, y tú como psicóloga, obviamente, esta parte del contexto y de los puntos de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, ¿han identificado que mujeres que no tienen estas partes de riesgo cometen ciertos delitos? Pero ya un tema más, no sé, de ser un psicópata o sociópata, me imagino que sí, pero sí me explico la pregunta, que se identifica que si no hay factores de riesgo, ¿también cometen delitos? ¿O es muy bajo? Yo creo que disminuye muchísimo, pero creo que a veces los factores de riesgo como que los vemos más grandes en términos realmente como de pobreza, de carencias, ¿no? Entonces, a lo mejor la violencia que vivía es como mucho más visible porque había violencia física, había abuso sexual, habían malos tratos, etcétera. Pero también, aunque no sean tan notorios ciertos factores de riesgo, pensando en una personalidad como no antisocial, ¿no? A lo mejor una persona de un contexto distinto. Me acuerdo que había una señora que además vivía cerca de mi casa, ¿no? En el penal de Neza Sur. Y decías, pues, ¿por qué está aquí? Ella decidió, pues, prestarse a un tema de delincuencia. Pero cuando escuchas la historia, también había una carencia donde a lo mejor siempre hay como esta parte como de desaprobación o de devaluación de la mujer o de a lo mejor no tuvo una red de apoyo cercana o de sumisión. Entonces son otro tipo de factores de riesgo que no justifican para nada como la comisión de un delito, pero creo que si no hay una personalidad antisocial, muchas veces sí existe como esta parte de factores de riesgo como distintos. Y en la adolescencia, para quien empieza con temas así en la adolescencia, pues es mucho más grande, ¿no? Porque también está medir el peligro, involucrarte como que en ciertas cosas, pues aspirar a cierto nivel como de vida o de cosas que necesitas tener, influenciarte más fácil, ¿no? Que en este tema yo también creo que, o sea, sin duda yo te firmo que se criminaliza la pobreza 100%. O sea, los casos en donde tú ves personas, y más en nuestro expertise, mujeres privadas de la libertad de un nivel socioeconómico un poco más alto, a lo mejor sí hay, pero van a tener acceso a una defensa de calidad, van a acabar saliendo, tienen las oportunidades para pagar una medida diferente a la prisión preventiva. O sea, realmente sí es un tema de que nuestro sistema de justicia está fracturado, de que la defensoría pública no funciona y de que la gente que llega a la cárcel, quitando de lado además el contexto, no tiene dinero para pagar o sea, no sabe ni sus derechos. Es fírmale aquí, va a firmar su confesión, lo que sea. O sea, es gente que no sabe leer, no sabe escribir. O sea, como que si tú ves esto, pues la cárcel está llena de pobres. Es una cuota, ¿no? Es una cuota luego realidad. que los policías también tienen que cumplir en ese sentido. Justo. Y dices, qué tristeza ver al cuate que se robó un pan, que hizo algo con necesidad. 17 años de pena. Es como, o sea, ¿en qué cabeza de cualquier juzgador dice, perfecto, hice justicia, te robaste un pan, vas a estar 17 años en la cárcel? O sea, ¿cuál es el parámetro o el rango de que eso es igual a justicia? Perdón, o sea, pero justo con ese ejemplo que hice Raquel, porque es como muy real, es qué daño estás reparando, porque a esa persona, hombre o mujer, que metiste en la cárcel, que probablemente es un papá o una mamá, y entonces va a dejar a esos hijos afuera desprotegidos, sin un cuidador, sin atención, sin ingresos, y 17 años es proporcional a veces al delito que se cometió realmente. No estoy diciendo que, a ver, robar es robar y existe una consecuencia, pero ¿qué tanto existe que una consecuencia que sea acorde al delito que se cometió? O sea, ¿qué tanto se evalúa ahí el contexto, que existe un tema de justicia restaurativa, que existe un tema de reparación del daño, si hubo una víctima o hacia la sociedad, donde hay un aprendizaje como coherente, ¿no? Y digo, tú como papá lo ves, ¿no? Cuando educas tú buscas una consecuencia con tus hijos donde existe un aprendizaje de atrás. Si no pones un aprendizaje y una lección, la conducta se va a repetir, porque simplemente es
la manera en la que estás como operando y no está funcionando, no está resolviendo un problema de raíz. Y eso es lo que pasa, meten a personas a la cárcel, pues muchas veces por delitos que o que no cometieron, o que cometieron sin contemplar un contexto como distinto, ¿no? ¿Qué país consideran que es ejemplar en su sistema penitenciario, por decirlo así? Porque pues vemos, obviamente, estas partes, no sé, se me ocurre Holanda, que según yo incluso cerró las cárceles porque justo hacen un Literal. tema de reinserción súper bien. Ahorita ves todo el Noruega. tema de El Salvador, Sí. el extremo, ¿no? De el castigo, de la mano dura. Aquí en México, pues se habla que son universidades del crimen, ¿no? O sea, Sí. entré por robar algo por necesidad y acabé sabiendo secuestrar, Sí, extorsionar, clonar extorsionar y todo tarjetas, esto. o sea. ¿Cómo ven ese sentido? Yo creo que, o sea, te diría obviamente alguna cárcel europea, Noruega, o sea, pero es algo fantasioso decir que nosotros algún día vamos a estar ahí. O sea, más bien iría un paso atrás, ¿no? O sea, a lo mejor hoy en día las cárceles en algunos estados están bien hechas, están bien planeadas, pero el problema es, uno, lo que vende es aumentar penas. O sea, lo que vende en México a nivel política es entre más penas y entre más altas, mejor, ¿no? Entonces está llena la cárcel de gente que no tendrá que estar ahí, que le hace mucho más daño estar en la cárcel que afuera, que el costo social es mucho más caro, pero como eso es lo que vende, está perfecto. Ahorita, o sea, esto es absurdo, todos los estados se juntaron para firmar un comunicado en donde se oponen a que vuelva a ser constitucional la prisión preventiva oficiosa. Es absurdo, es como precisamente si en todo el mundo ya está acordado que la prisión preventiva es inconvencional, o sea, no puedes aplicarla de manera oficiosa. ¿Cómo puede ser que los estados se junten para hacer lo contrario? O sea, a mí me parece absurdo, es como justo voltea a ver tus cárceles, están llenas, el sistema de justicia está fracturado y entonces si tú juntas a un sistema penitenciario mediocre, porque así es en la mayoría de los estados, la verdad, y también a nivel federal, más un sistema de justicia que no funciona, que realmente los juzgadores no hacen pues una chamba tan minuciosa como se tendría que hacer, digo, obviamente hay sus excepciones, pero realmente no se juzga con perspectiva de género, no se ve el contexto, no nada, y si sumas estos dos factores, ¿cómo le haces entonces para decir que va a funcionar el sistema penitenciario? No, es imposible. Entonces yo diría, pues, voltear a ver a un sistema en donde haya semilibertad, en donde los que ya van a salir, que tengan mejor conducta, puedan ir y regresar, dormir en la cárcel, pero empezar a fomentar los programas de reinserción social, porque si no, de un encierro horrible, con cero respeto a los derechos humanos, los sacas, pues, ¿qué herramientas van a tener? Es o volver a delinquir o estar en situación de calle, literal. Entonces, yo creo que necesitamos empezar a adoptar sistemas de semilibertad, adoptar otros esquemas en donde no sea la solución aumentar penas. Ya vimos que no sirve, o sea, ya hicieron y deshicieron 16 veces en materia de secuestro, en todo, y seguimos igual. O sea, la verdad es que tienes que atacar el problema de raíz, o sea, un paso atrás, pobreza, educación, o sea, oportunidades. Y en cuestión de presupuesto y que el gobierno, más allá de la agenda, digamos, política y que vende, ¿qué tanta atención en verdad le están poniendo las autoridades a estos temas? No, creo que no, es que ya estás en la cárcel y ya no importas, ¿no? Y además, o sea, justo con lo que decía Raquel, es un sistema sumamente punitivo, ¿no? Entonces entras a la cárcel y eres un delincuente y eres un expediente y no eres una persona. Entonces, más allá, justo lo que dice Rach, es como, esto vende, porque al final creo que en México sí somos una sociedad como, pues, muy lastimada en cuanto a las situaciones de violencia que vivimos, ¿no? Y entonces es claro que queremos vivir en seguridad y nos incluyó a todas las personas y vivir en paz y estamos aterrados de las cosas que pasan. Pero encerrar a la gente que está en la cárcel no es la solución. De entrada, quienes están probablemente muchas veces son como pues el último eslabón de la cadena de la delincuencia organizada. Y afuera se queda quien está cometiendo también delitos. Pero una vez adentro, las personas van a salir. Entonces, personalmente creo que este sistema como punitivo, donde estás en la cárcel, no mereces, no tienes oportunidades, vives violencia, no hay atención, etcétera, solamente incrementa el problema porque la gente va a salir. Si tuviéramos un enfoque mucho más humanitario, donde podemos ver a la persona y no al delito o al delincuente como tal, las cosas cambian, porque muchas veces cuando nosotras escuchamos las historias, y al menos creo que esa es como nuestra perspectiva desde la Cana, es
es la primera oportunidad, ni siquiera es la segunda. No es la primera vez que alguien te está volteando a ver de una manera distinta, en donde tienes la capacidad de ser una persona diferente. Si yo me enfoco únicamente en el delito que cometiste y dejo de lado a lo mejor todas las fortalezas que tienes como ser humano, entonces estoy como reforzando justamente esta parte que es la que te llevó a delinquir. Si yo me enfoco en que eres creativa, en que a lo mejor eres muy líder y tienes como una personalidad que puedes como guiar hacia un lugar distinto, donde eres una buena mamá, donde lo que tú quieras, ¿no? Podemos rescatar esta parte que ya es tuya del ser humano y entonces que te enfoques en una cosa que sea distinta a la que te enseñaron o en la que estás viviendo. Y la gente de la cárcel va a salir. Entonces, si no les ponemos atención, si no tenemos como un enfoque realmente de reinserción social, van a salir a delinquir. Entonces hay que cambiar eso. Aquí tienen el enfoque pues muy humanitario, como comentan, hacia estas personas pues que tal vez están pagando una pena que no deberían o injustamente o algo así. ¿Harían la misma labor o cómo son su forma de empatizar, por decirlo entre comillas, con los que sí son delincuentes de alto impacto? ¿Creen que ellos sí deberían también tener estas oportunidades que ustedes brindan en la Cana de trabajar estas herramientas con ellos o así? ¿O cómo es su perspectiva en ese sentido? O sea, totalmente creo que todas las personas merecen como una oportunidad. En la Cana, para entrar a trabajar con nosotras o nuestros talleres, no preguntamos por qué estás aquí. Ya estás en la cárcel y ese es a un juez le tocó juzgarte, ¿no? Nosotras no somos juzgadoras en ese sentido, más que Rage, Proyecto de Libertad, ¿no? Pero para entrar y querer hacer algo diferente, creo que todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Ahora, creo que el tratamiento que tiene que tener una persona, que a lo mejor sí tiene una personalidad antisocial, es distinto. O sea, y por eso no deberían de estar todos los delitos mezclados o sea, tú entras al penal y dices quién quiere entrar y estás con alguien que secuestró, con alguien que robó, a lo mejor metió un celular, lesiones, Exacto. Tiene que ser un enfoque distinto para tratar eso. Ahora, las oportunidades creo que deberían de ser para todas las personas. También este enfoque que muchas veces nos piden de trabaja con los que ya van a salir. ¿Por qué? O sea, la vida de un ser humano tiene un valor por sí mismo, ¿no? Que aunque vayas a estar 40 años dentro de la cárcel por un delito que cometiste o que no cometiste, pero pensemos que sí, igual tienes que tener un sentido de vida. Porque aparte, el impacto que esa persona tiene en la cárcel no solamente es de esa sola persona. Generalmente tiene una familia. Entonces, si puede hacer un cambio ahí o un cambio dentro del sistema en la misma cárcel, es importante trabajar y dar las oportunidades, creo que para todas las personas. Yo sumaría dos cosas. Uno, nosotros vemos la reinserción desde que están adentro. O sea, porque la reinserción es salir y quedarte afuera, ¿no? O sea, en términos sencillos. Entonces, nosotros las vemos desde adentro, sobre todo porque estamos enfocadas en mujeres. La mayoría son madres y dejaron a sus hijos afuera. Entonces, si tú no le das un sentido a esa vida, probablemente sus hijos repitan ese mismo patrón. Entonces, desde un tema de dinero, de trabajo y aprendo un oficio para mandarle dinero a mi casa y que puedan mis hijos tener alimento, escuela y que rompan ese patrón. Y la segunda es, tenemos muchísimos casos en donde homicidio calificado, secuestro. Y cuando tú te metes, y esto ya te lo digo yo como abogada, como directora de Proyecto Libertad, y te metes a ver el expediente y a revisar todo lo que hay en su juicio, te das cuenta que a lo mejor ella también era víctima, ¿no? O sea, tenemos un caso que incluso nos hicimos una investigación y esta es una de las entrevistas que a mí más me tocó porque a esta niña se la lleva un señor a los 13 años porque igual su papá se la regaló a su amigo, o sea, literal. Y entonces ella vivía con este señor que se llama, o sea, que ella le dice esposo, pero a los 13 años, o sea, es como esposo, o sea, ¿qué realmente es ese señor? Y abusador, exacto. Y esta persona se dedica a secuestrar, tiene una red de secuestro. Obviamente ella ni pregunta porque le tiene terror. Y al final, ¿ella qué está? Pues también está ahí secuestrada porque no puede ni hablar, no puede ir a ningún lado, el señor es celoso y entonces cuando agarran a al señor, pues también la agarran a ella y le ponen una pena hasta más alta que al señor y está por secuestro y se escucha horrible y toda la gente es como, pero es que ¿por qué estás ayudando a una secuestradora? Es como, pues porque no era una secuestradora, o sea, sí estuvo ahí y probablemente se imaginaba lo que estaba haciendo su esposo, o sea, ¿de dónde saca su esposo abusador, o sea, como le quieras llamar? ¿De dónde sacas
ese dinero, pues no sé, pero al final del día tiene una pena de 60 años cuando ella, pues de cierta manera también fue víctima. Entonces, como que es muy duro decir, ¿por qué ayudas a un delincuente? Sí, o sea, probablemente sí participó, algo tiene que ver con el hecho delictivo, pero probablemente si tú estudias el contexto, si tú ves todo lo que la orilló a acabar en la cárcel, pues entenderías un poco más de su realidad. Entonces ya no es, estás ayudando a un secuestrador, estás ayudando a alguien que literalmente sufrió violencia de género desde que nació. Y perdón, nada más eso, o sea, justo es como la gente lo está haciendo a la de secuestradora o a la delincuente. Y cuando ponemos como esta etiqueta por delante de la persona, ya estamos perdidos, ¿no? Porque entonces ya no hay manera, y en cualquier contexto, no solamente en temas acá, claro. ¿no? O sea, hablemos de autismo, hablemos de adicciones, de lo que tú quieras. O sea, la persona tiene que estar antes porque es lo rescatable. Si solamente trabajamos con la etiqueta, ahí te vas a quedar el resto de tu vida, ¿no? Yo tengo una teoría, ¿no? Desde mi punto, pues, del acercamiento que he visto y de las oportunidades que he tenido pues, trabajando, ¿no? También en temas de prisión. Pero lo que veo es, para mí, el hombre, desde el género del hombre masculino, es prácticamente el problema o es quien hace más los delitos o quien tiene más esta tendencia. ¿Hay alguna explicación ahí psicológica en ese sentido? ¿Es correcto lo que digo? ¿No? Es totalmente correcto en lo que dices. Y creo que tiene que ver, al menos desde mi perspectiva, para nada es que el hombre sea malo y la mujer sea buena. O sea, en absoluto. Creo que tiene que ver con, pues con el sistema patriarcal en el que vivimos y con que estamos educados y criados y socializados a que la mujer tiene que tener las labores de cuidado, de ser buena, de ser sumisa, de no hablar de más, de ser como más sometida. Y el hombre tiene que ser violento. Si como hombre no te defiendes, si no te sabes cómo cuidar, si no tienes muchas mujeres, o sea, eso es lo que a un hombre desde chiquito se le educa a hacer. Y no lo educa necesariamente a otro hombre, las mujeres somos parte también del problema. Las mujeres también educamos en machismo. Entonces, para mí, la razón de esto es esa, es el hombre está mucho más socializado con la violencia. No porque el hombre nazca más violento, sino porque se le educa a hacer de esta manera, ¿no? Y luego pues son los patrones que vas viendo y que vives en tu casa. Entonces ves todos los días como tu papá llega borracho, se madrea a tu mamá, tienen relaciones forzosas, abusa de tu hermana, falta comida, se dedica a delinquir y pues ¿qué haces? Pues creces repitiendo un patrón similar al que ves muchas veces en tus núcleos como más cercanos. Es tu realidad al final del día. Uh-huh. Sí, y los hombres pues lo normalizamos de cierto punto, ¿no? O sea, no le hacemos frente a, ¿no? O y sea, su sobrevivencia muchas veces, ¿no? Porque sí. Y yo creo que sí, o sea, te podría decir que sí es acertada tu percepción de la investigación que hicimos, de lo que hemos visto a lo largo de 12 años de visitar las cárceles. Y también creo que al final las mujeres, al ser todavía más sumisas, cuando son juzgadas más severas. Y no es una creencia, o sea, está en estadísticas. Entonces, no solo estás rompiendo con tu rol de género de ser sumisa, servir en el hogar, criar a los hijos, sino también cometiste un delito. Entonces, incluso las mismas jueces mujeres imponen penas mucho más severas a ellas justo por esto. Entonces, siempre, o sea, y mi lucha, y yo no me voy a cansar y no me voy a morir hasta que logre que literalmente se juzgue con perspectiva de género, porque no solo es las mujeres tienen menos oportunidades, el machismo que se vive en México, no, ahora tienes que vivir mucho, una pena más severa, más violencia dentro de la cárcel, son torturadas en mayor medida las mujeres al momento de su detención, durante todo su proceso, entonces es como tú, juzgador, no te das cuenta que sí estuvo ahí, o en un tema de legítima defensa, como no, sí, efectivamente, sí lo mató, pero es como, ¿cómo no? O sea, me acuerdo perfecto que una vez estaba viendo una audiencia y dice, es que no denunciaste, ¿por qué no denunciaste? Y literal le contestó, porque si denunciaba me mataba. Y cómo aún así, o sea, no lo toman en cuenta, ¿no? No, y también, aunque denuncies por el mismo sistema tan corrompido y tan fracturado, pues no sirve de nada. Y luego, como bien dices, pues puede ser un peligro hacia mi integridad por alzar la voz. Entonces, creo que ahí sí estamos, pues,
años luz Años de poder luz. tener algo. Y a veces denunció 5 veces Y nadie le hizo a la caso. sexta lo mató. Porque pero además igual tenemos está un en la cárcel. sistema en donde si se tardan en sanar menos de 15 días tus moretones, pasas con el juez cívico y ni siquiera hacen un registro. Es como, claro, la primera vez a lo mejor nada más voy a tener un moretón, la segunda 4, la tercera una fractura, pero, ¿por qué disminuyes lo que es la violencia? O sea, no se mide en la cantidad de moretones que tengo, se mide en un tema de violencia que se divide en psicológica, económica, o sea, hay muchos tipos de violencia que no ven. Y como para un ministerio público, probablemente un golpe no significa nada porque está acostumbrado a recibir muertos, o sea, entonces lo hace menos y esto corre el riesgo la mujer de que probablemente la que sigue ya no va a vivir para contarlo. Entonces sí creo que es un sistema en donde necesitamos hacer algo porque al final estas historias las vemos replicadas cientos de veces dentro de la cárcel. O sea, no son casos aislados en donde, o sea, están por robo, pero al final... O sea, sí están por robo, pero vivían una violencia tremenda. Y al final se unieron a la banda que robaban con su pareja porque si no le iba peor. Entonces es un círculo vicioso en donde si tú no atacas esto y empiezas a ver todos estos contextos, nos vamos a quedar igual. ¿Cómo pudiéramos acabar con la violencia que hoy vemos en México? Creo que está completamente desbordado. Yo siento que ya está completamente rebasado, ¿no? Todo el tema del crimen organizado y todo esto. ¿Cómo empezarían ustedes, si tuvieran ese poder, ¿no? En la secretaría o lo que fuera, a trabajar para acabar con la violencia? Híjole, no tengo idea por dónde se Empezaría. Por dónde se empieza. O sea, Pero yo creo que tiene que ser un tema desde casa. O sea, porque ahí es lo primero que tú vas a absorber. Y desde nosotros mismos, ¿no? O sea, desde estas cositas tan mínimas y tan absurdas que suenan, pero que son reales, como hombres fútbol, mujeres ballet. Hombres no lloran, las mujeres sí. O sea, desde esas cositas tan pequeñas, literal, creo que ahí puede empezar en la educación. O sea, en México le tenemos que apostar sí o sí a la educación. O sea, está imposible que nuestra realidad es muy chiquita. O sea, si tú volteas a ver otras realidades, o sea, no hay educación en México. O sea, y obvio esto es para otra sesión porque pues no es lo que hacemos nosotros, pero hace poco platicaba con una persona que se dedica a mapear escuelas abandonadas de gobierno para promover recursos y que las rehabiliten y entonces poderle dar educación a los niños de esas colonias. Y se me hace algo muy mágico porque literalmente eso es lo que hace falta en México. ¿Qué pasa con los niños? Pues hoy aspiran a otro nivel de vida. ¿Quién tiene otro nivel? Los narcos. Y entonces, pues desde muy chiquitos ya los estás viendo metidos en la delincuencia organizada. Entonces, si no empiezas a tratar el tema de la educación, ya sea educación para erradicar la violencia y educación para que puedan ser profesionistas, creo que, o sea, vamos a seguir dándonos de topes contra la pared. Y son los valores, creo que los valores se están perdiendo y no, o sea, entiendo perfecto que hablas de educación en general, pero esta educación, como bien decías, desde casa, ¿no? Inculcar el respeto a la mujer, inculcar el respeto a la naturaleza, todo esto, porque es triste justamente ver que ahora es aspiracional. A temas de dinero completamente. Completamente, Sí. tan vacío está. Desnormalizar la violencia en general en todos los contextos, ¿no? O sea, que deje de ser algo normal. El bullying, el acoso, la violencia, las carencias, el ser indiferente con las personas, la parte como muy, pues sí, egoísta en la que vivimos a veces, ¿no? De yo para mí, pero para el resto nada, el maltrato animal, o sea, todo eso al final son factores que van sumando, que una persona pueda llegar a ser más violenta, a cometer un delito, etcétera. Entonces, ahora platiquemos de la parte tan bonita de la labor que hacen. ¿Cómo ha sido estos Sí. más de 12 años que han impactado a tantas mujeres y a ustedes qué les ha dejado en lo personal el ayudar y el dedicar pues su vida prácticamente a mejorar la vida de otras? Para mí es mi motor, creo que lo que hacemos, y creo que vivirlo también desde un lugar donde ni siquiera es un tema de yo te ayudo, ¿no? Como esta como posición, creo que eso es lo que hacemos como bien desde la cana. Muchas veces creo que lo que pasa con las organizaciones o con los gobiernos es como esta parte asistencial, o donde desde un lugar de superioridad es yo vengo a decirte qué es lo que tú tienes que solucionar como comunidad,
y entonces yo te voy a dar las herramientas porque yo estoy por encima de ti, ¿no? Creo que la parte como de vínculo, donde estamos en una misma jerarquía y en un mismo lugar y vamos a entender como tus necesidades, te hace poder como conectar desde un lugar distinto y realmente poder como cambiar contextos y cambiar historias, ¿no? Y creo que eso, o sea, creo que lo que más te da es eso, es relacionarte con las personas y no perder el piso de qué fue lo que te hizo estar ahí, ¿no? Esa historia que te movió tanto, que dijiste, no me puedo dar la vuelta. Para mí creo que es eso todos los días, o sea, poder ver que a lo mejor con tus conocimientos o con las herramientas que tú tienes, las puedes poner al servicio de las demás personas. Están las demás personas, querer tomarlas y hacer un cambio con sus vidas. Pero también está en ellas sumar muchísimo como al proyecto. O sea, creo que La Cana es un proyecto también hecho por las mujeres y por sus historias y por sus necesidades y por sus esfuerzos y por la confianza que tienen en nosotras. Y eso es lo que hace que sea un proyecto como tan, pues sí, tan sostenible, y que creo que nos da esperanza como también a muchísimas, ¿no? No, y esos vínculos que hacen, esa comunidad que hacen, pues es maravilloso, ¿no? Se percibe, se ve, Sí. se detecta una vez que conoces a todas las, pues aparte de las beneficiadas, aparte del equipo, entonces creo que es algo muy reconocible, que increíble labor. A ti, Rach, ¿qué te ha dejado esta experiencia, pues, de ayudar? Creo que ahorita que nos escucho, o sea, ya nos fuimos a todo menos a lo que realmente hacemos. Y creo, o sea, y lo mismo, ¿no? O sea, para mí la cana es mi motor de todos los días y trabajar en las cárceles es sumamente complicado y hay días en donde digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué decidí hacer esto? Pero luego ves las historias de éxito, una libertad que eso te alcanza para motivarte los siguientes 5 años, ¿no? O sea, entonces la cana se escucha muy fácil y cada vez que nos escucho digo, la gente ha de pensar que nos despertamos un día y dijimos modelo de reinserción social A, B, C y lo teníamos, no, o sea, fuimos literal picando piedra, empezamos con las necesidades económicas y por eso hicimos capacitación laboral. Eh, Hoy trabajamos en 9 penales. Sí, ¿no? Bueno, no, O 10. 11, Ah, porque 11. acabamos de abrir Querétaro y Zacatecas como talleres de salud Sí. mental y de capacitación. Órale. Y, o sea, es un trabajo de muchísimos años de ir viendo qué funciona, qué no. Capacitación laboral es necesario, es nuestro taller, pues, más atractivo al final. Es un trabajo, ¿no? Y falta mucho eso dentro de las cárceles. Pero también después tenemos el área de salud mental, que Merche se encargó de fundar y hacer un imperio, en donde trabajamos justo erradicación de violencia de género, dignidad, autoestima. Son muchos talleres alrededor de, como decía Merche, ¿no? O sea, si tú naces y tu valor son 15 pesos, ¿cómo le haces para sacar a esa mujer de su cajita en donde es 15 pesos? Entonces, trabajar todo esto para empoderarlas. A esto le sumamos un área de educación que incluye arte, cultura y deporte. Queremos trabajar mucho habilidades técnicas, entonces le apostamos a computación. Después tenemos un programa enorme de seguimiento en libertad para cuando ya salen las mujeres tengan este acompañamiento, porque toda la gente piensa que salen y ya, ¿no? O sea, ahí, check, feliz. No, o sea, es el momento más vulnerable para las mujeres. Son mujeres que a lo mejor y pasaron meses nada más o días, ojalá que bien, pero también hay mujeres que han pasado 15 años. Entonces les aterra salir, ya no tienen a su familia, están en completo abandono. Entonces, ¿cómo le haces para que esa mujer que va a salir a la nada se quede afuera? ¿Cómo se ve ese acompañamiento? O sea, si yo soy Juanita, acabo de salir de Barrientos, he trabajado con ustedes y ahora sí que no tengo ni familiares ni nada, ¿qué me dirías? ¿Cómo es ese proceso? O sea, justo el acompañamiento es principalmente a las que estuvieron con nosotras. Hoy en día de repente nos llegan mujeres de me enteré que ustedes están como acompañando y acompañamos porque es algo que por lo general no se hace, la ayuda se queda adentro y el apoyo se queda adentro y con Miss Rach afuera es lo más difícil. Creo que la parte más complicada afuera es la parte de atención psicológica porque llevas muchos años haciendo una expectativa de qué va a pasar el día afuera sales y tienen nada que ver. Dejaste hijos de 5 años, hoy tienen 15, son adolescentes. Los temas educativos, las carencias, todo el vacío que se quedó ahí y la violencia que llegas a vivir al espacio que tú idealizaste es súper complicado. Entonces hacemos mucho un tema de acompañamiento psicológico individual a las mujeres que salen, también de manera grupal. También en ocasiones a sus hijos, hijas y a quienes están como cerca a su núcleo para que
pues realmente podamos hacer un cambio porque viven en esos espacios. Un tema de que puedan encontrar un trabajo digno para que realmente podamos como cumplir el objetivo de la reinserción social y que no se dediquen a temas de delincuencia. Entonces tenemos alianzas con empresas donde las canalizamos y pueden trabajar ahí, o también le apostamos muchísimo al tema de autoempleo, porque la mayoría de las mujeres con las que trabajamos nos hemos dado cuenta que son mamás y son cuidadoras de tiempo completo. Entonces, transportarte de Chalco a la Ciudad de México 3 horas para tener un trabajo que te pagan nada para regresar, esos niños estudian en la calle y entonces no funciona. Entonces, le apostamos mucho también a temas de autoempleo y a temas de educación, ¿no? Entonces tenemos alianzas con universidades, con escuelas, para que ellas puedan también terminar lo que ellas quieran estudiar, también sus hijos y sus hijas. Y un tema también como de este apoyo como comunitario, ¿no? Que realmente puedan insertarse. Entonces, trámites de sus documentos, educación en ciertos temas, ayudarlas con temas también de defensa como jurídica de ciertos casos, y es como todo este acompañamiento integral donde ellas puedan tener una vida independiente. O sea, ese es el objetivo final. Y tenemos una casa de medio camino también, en donde las mujeres que están como en la situación como más vulnerable y realmente no tienen una red de apoyo a dónde ir, es un espacio de transición para que realmente puedan rehacer su vida, ¿no? Porque la gente ahí. pueden vivir ahí. También con sus hijos y con sus hijas. Es un espacio como momentáneo porque pues la gente espera que salgas de la cárcel y tengas un trabajo, y eso no sucede. Entonces muchas veces ni siquiera tienen un INE con que identificarse, y tramitarlo es un problema. Entonces buscamos que este espacio sea un espacio de contención para que realmente puedan rehacer su vida de una manera pues digna y eficiente, ¿no? Trabajan con una población que luego pues es complicada vendérselo a las empresas. ¿Cómo han sido estas alianzas que son pues tan importantes obviamente en cualquier organización? Pero ¿cómo lo logran? ¿Me explico? Porque pues tal vez no es tan vendible, por ponerle un contexto, Sí. el decir, trabajo con niños con cáncer, trabajo con personas con discapacidad. Estás trabajando con personas que justamente todos tenemos ese prejuicio que hablábamos al inicio, delincuentes. ¿Cómo ha sido esa tocar puertas y abrir brecha con las empresas? La verdad, cada vez más fácil. Al principio sí era muy complicado. Creo que todo mundo escucha en las noticias, agarramos a la banda de no sé quién y lo aplaudes. Pero nadie se pregunta, ¿y qué va a pasar cuando salgan? O hicieran. Ajá, o si hicieran, que todavía o sea, pasa muy seguido en México. Y realmente creo que a la gente no le gusta hablar de los temas que incomodan. Pero ya que logras hablar de eso, cambia mucho la perspectiva. Y nosotros lo que hacemos es, ven a ver lo que hacemos, vívelo. O sea, porque ya que lo vives no puedes no hacer algo. O sea, es literal Totalmente inhumano. Entonces, tú entiendo perfecto que no creas, porque a lo mejor fuiste víctima de un delito, cualquiera que haya sido. Ven a verlo, todo lo que hacemos, cómo sí funciona, cómo estas personas que van a estos talleres, ven a escuchar nuestros casos de éxito, para que veas que esto que hacemos nosotros se tiene que hacer, sí o sí. Y al final del día, pues sí, nosotros escogimos la causa más complicada, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, siempre está la puerta abierta para toda esa gente que no cree en la reinserción social, para que vea cómo sí existe. Y creo que este enfoque como no tan asistencialista, donde es, ok, está perfecto, no quieres ayudar a personas en la cárcel como tal, nada más. Nosotras damos educación, entonces ayúdanos a poder dar educación a más personas. Nosotras hacemos capacitación laboral, vendemos productos, no les estás regalando nada, es compra un producto que está ayudando a que las cosas cambien. Te vendo seguridad también si lo quieres vender, ¿no? O sea, las personas van a salir, entonces ayúdame a que salgan a un lugar mejor, a construir un México distinto. Entonces, creo que desde ahí es difícil, porque a veces es, sí, qué bonito, qué padre, pero no. Pero bueno, de todas maneras vamos haciendo una labor ahí, creo que también somos muchas ya como haciendo labores en ese sentido, de organizaciones también, y eso ayuda también a empezar a movilizar un poquito y a cambiar la perspectiva. Creo que contar historias ayuda. Y también, o sea, vivimos en un sistema de justicia en donde, pues yo no confiaría, la verdad. O sea, si a mí hoy, digo, toco madera, me pasara algo y necesito recurrir al defensor público, me pongo a llorar. Y no puedo generalizar, conozco algunos muy buenos, pero están rebasados de chamba. Entonces, realmente ni le van a poner atención ni nada. Entonces, también entender un poquito que no vivimos en Noruega, no vivimos en Holanda, o sea, todo, o sea, si le vas sumando a que el sistema de justicia no es el mejor, que la Defensoría Pública tampoco, que el sistema penitenciario pues hace lo que puede, pues entonces
ayúdame a transformar ese México, porque lo que va a tener como consecuencia es tener un México más seguro y más en paz. ¿Dónde puede la gente seguir pues a La Cana, todo lo que hacen, contactarlas? Nuestras redes son @lacanamx y nuestra página www.lacana.mx. Y justamente, ¿no? O sea, creo que desde compartir lo que hacemos, desde informarse, desde sensibilizar, creo que el tema de productos es como muy importante. O sea, generas empleos dentro de la cárcel. O sea, en La Cana empleamos a más de 300 mujeres dentro de la cárcel y pagamos lo que se pagaría afuera. No hay un tema de explotación laboral y afuera de la cárcel también empleamos a muchas mujeres. Entonces, ahí estás cambiando más de 300 historias. Entonces, comprar productos es súper importante. También hacemos no solo nuestra marca de productos tejidos, hacemos todo personalizado. Entonces, nuestro fuerte también son las empresas. Entonces, todos los regalos corporativos, regalos como para baby showers, para tu marca también te podemos maquilar. O sea, todo eso genera empleos dentro de la cárcel, que al final son el sustento de muchas familias también. Es un modelo increíble y creo que es un ejemplo, ¿no? Incluso pues, yo creo que me atrevería a decir que a nivel internacional son un ejemplo, las felicito, me encanta poder tenerlas aquí, colaborar con ustedes y pues bueno, invito a que la gente los siga, compre los productos, apoye a la causa y por último me gustaría hacerles una pregunta a ambas, si pudieran cambiar algo de México, ¿qué cambiarían? Es muy difícil tu pregunta, porque justamente decíamos que hay muchas cosas que cambiar. Creo que yo cambiaría el tema de los estigmas. O sea, poder empezar a ver en todos los contextos, no solo en el contexto de la cárcel, a las personas por quién son, ¿no? Más que por lo que nos dijeron, por lo que creemos, o sea, darnos esa oportunidad y aprender a nombrar también bien, ver primero a la persona antes que el estigma que tenemos o la etiqueta con la que la identificamos. Como los niños, ¿no? Que nacen sin prejuicios y es Sí. como... Les da igual. Pues, les da igual, seas el hijo de quien seas, les da igual lo que tengas, Sí, cómo cómo estar te vestidos, veas, cómo con no qué tengas esas juguete, apariencias. todo. Correcto. Exacto. ¿Tú, Rach? Sí, yo también, qué difícil. Yo creo que ya dije una, que es el tema de la educación. Es muy genérica, pero estoy segura que eso es el pilar de todo, de cualquier sociedad. Y obviamente por lo que hago y a lo que me dedico, que es Proyecto Libertad, te diría transformar completamente el sistema de justicia, ¿no? O sea, tristemente hoy, quien no tiene poder, quien no tiene los contactos, quien no tiene dinero, está destinado a perder. Que esto significa quedarte en la cárcel, ¿no? O sea, para lo que nosotros hacemos. Entonces, desde luego yo le apostaría al sistema de justicia. Y que la gente también siga Proyecto Libertad, se van a dar cuenta de grandes historias, casi 50 mujeres, 52. 52 mujeres que han salido de las cárceles de este país gracias a este gran proyecto que les brinda esas herramientas. Pues gracias por estar aquí, es un gusto para mí y un honor tenerlas platicando por acá y pues invitarlos a todos a que sigan a La Cana, a Proyecto Libertad, que apoyen, que sumen y pues gracias por escucharnos. Gracias, Aldo. Gracias.